El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a hablar acerca de derribando el pecado de la altivez. Derribando el pecado de la altivez, y vamos a tomar como base la Biblia, la palabra de Dios, que es la autoridad por medio de la cual somos edificados. Miramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer los versos 3 al 6. Ese es un pasaje que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y que alimenta nuestro ser, nos edifica, nos ayuda a identificar todas aquellas situaciones, cuestiones del pasado que es muy posible que todavía estén activados, haciendo daño en nuestra vida, por medio de confesiones, pactos que hemos hecho en el pasado. Y el enemigo, sabiendo, conociendo todas esas cosas, las toma como ventaja para mantenernos bajo ese cautiverio. Pero estamos precisamente conociendo lo que la palabra de Dios enseña para ser libres de todo tipo de cautividad, porque a eso vino el Señor, a que todos seamos libres en Cristo Jesús y disfrutemos de su compañía y de sus bendiciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del 3 en adelante, dice así la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hagamos una corta oración porque es muy necesario. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en ella para ser edificados en ti. Te rogamos, háblanos al corazón. Ayúdanos a entender el mensaje en nuestro corazón y escribe cada letra de tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a transmitirle a otras personas y a practicar los principios espirituales que vamos aprendiendo. Ayuda, Señor, a todas las familias, a todas las personas, desde quien está exponiendo hasta donde llegue el mensaje, a sanar, Señor, a ser edificados en tu palabra y a que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu persona. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos aquí la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta es una carta muy llamativa, porque en esta carta el apóstol Pablo es donde más expone la obra del enemigo en la vida de los cristianos y de los no cristianos también. Es en esta carta donde el apóstol Pablo, sin tanto dar énfasis, expone la obra del enemigo. Esta es la carta. Aquí él menciona en varias ocasiones incluso el nombre del enemigo y su obra. Él quiere exponer ante la iglesia los cuidados que se deben tener para ser libres de la opresión que Satanás quiere ejercer sobre las personas que están en Cristo. La liberación que el Señor nos ha dado es instantánea y es poderosa. Hemos sido libres
de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret en el momento en que le aceptamos. Pero desde ese momento comienza un proceso de limpieza, un proceso de desintoxicación, de liberación, que el apóstol Pablo llamó santificación. Esa santificación, que es eso, limpieza, purificación, yo también le llamo desintoxicación, es un proceso en el que se va sacando todo tipo de parásitos de nuestra vida, y en ocasiones este trabajo pues se lleva toda la vida. Hemos sido salvos y hemos sido libres en el nombre de Jesús de Nazaret, pero el proceso de limpieza es progresivo. Usted puede darse cuenta que no todos los creyentes, desde el mismo momento en que conocen a Jesús, no todos actúan como cristianos consagrados, sino que es producto de todo un proceso que va paulatinamente, progresivamente, va dándose en la vida de cada uno. Muy bien. Tenemos aquí, en esta línea de pensamiento, el pecado de la altivez. Y el objetivo es que veamos cómo la altivez no es una condición o una práctica en la que se cae de un día para otro. La altivez, sinónimos: soberbia, arrogancia, prepotencia, es una condición espiritual en la que cae a la persona, la persona pues desde que es muy niño, y influye mucho la formación del niño, influye mucho su medio ambiente. Y esta condición pecaminosa, que conocemos hoy como altivez, soberbia, arrogancia, se desarrolla a tal punto que se convierte poco a poco en un enorme castillo, o, como dice aquí, fortaleza. Es que un castillo pues ya hoy no vemos los castillos, pero un castillo era una fortaleza. Un castillo antiguamente, podemos pensar en la Edad Media, estaban diseñados de tal manera que si un enemigo entraba, se perdiera dentro del castillo, dentro de la fortaleza. Si había algún complot, algún forcejeo cuerpo a cuerpo, que la persona dueña del palacio o del castillo pudiera esconderse fácilmente del enemigo, y que el enemigo se perdiera dentro del castillo buscando a quien estaba buscando, pues, para matar. Por eso es que los castillos normalmente tienen las ventanas de cierta forma que se puede ver de afuera hacia adentro, perdón, de adentro hacia afuera se puede ver, pero desde afuera hacia adentro no se puede distinguir, porque se ve desde afuera la ventana pequeñita, pero desde adentro la ventana es grande. Una forma para tener una vista perimetral amplia sin que el enemigo vea a los que están adentro. Eso es una fortaleza. El ingreso a las fortalezas. En algunas ocasiones los castillos o fortalezas estaban rodeados de aguas que estaban llenas de cocodrilos, caimanes, para evitar que el enemigo pudiera entrar al castillo, pues ya que no existían los aviones o otra forma de entrar volando. Entonces, si tenían que hacerlo a pie o en barco, tenían que enfrentarse a los animales que estaban custodiando el castillo. Eso es una fortaleza. Y mire bien lo que dice el pasaje, porque un castillo de estos no se levantaba de la noche a la mañana, y era difícil el enemigo, una persona que va buscando al que vive dentro del castillo, véale, era muy difícil por el alto grado de seguridad que había en el castillo. Mire cómo dice aquí el apóstol Pablo, ya que él ha recibido de parte del Señor
revelación de cómo opera Satanás. Bueno, aquí Dios, de una forma asombrosa, le muestra al apóstol Pablo cómo opera Satanás para desarrollar la altivez en una persona, desde pequeños, desde niños. Dice el apóstol Pablo, mire el pasaje, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde están esos argumentos y dónde está esa altivez? Verso 4. Para destrucción de fortalezas, castillos o fuertes, como también se les conoce, fuertes, porque son lugares donde es difícil penetrar, porque son lugares para proteger de todo ataque a los que están adentro. Esa condición, ese pensamiento altivo, ese sentido de superioridad, llamado psicológicamente como complejo de superioridad, se esconde en una fortaleza. Podría decir incluso, de pronto alguien me diga, no, hay otro pecado que es peor que ese. Pero la altivez es una condición, es un pecado y una condición difícil de erradicar de las personas. Hay una constante decisión a hacerse respetar, a hacerse notar, a hacerse valer. Si nosotros miramos al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, que Él se despojó de toda su gloria, se despojó, se vació. Podríamos decir que se desvistió de toda su majestad, se desvistió de su gloria, no de su deidad, imposible. Él es Dios, no se puede quitar su deidad porque por naturaleza Él es Dios. Pero sí se despojó de su riqueza, de su gloria, de esa atmósfera de luz que había alrededor de Él antes de Él encarnarse. O en el momento en que Él se encarna, Él se despoja de todo. Por cierto, a esa doctrina la conocemos como la doctrina de la kenosis. Porque kenosis es la forma griega que se usa ahí en Filipenses 2, 6 en adelante, para referirse a la vaciedad, a ese desvestir de la gloria que experimentó Jesús. Y dice el apóstol que Jesús se humilló hasta lo sumo, tanto que ningún ser humano hoy, ningún ser humano, créame, es así, usted puede investigar y se va a dar cuenta que no existe ser humano que se haya despojado de tanta riqueza, de tanta gloria y reconocimiento como si lo hizo el Señor. Dice, se despojó a sí mismo, o sea, no lo despojaron, Él lo hizo voluntariamente. Se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. Tomando forma de esclavo. Hecho semejante a los hombres. Ahora, y en la condición de hombre, o sea, siendo ya un hombre, esclavo, se humilló a sí mismo hasta la muerte. En otras palabras, en Jesús no había el más mínimo reflejo, luz, vestigio de altivez, soberbia, no la había. Como hombre, Él pudo decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Solo Él pudo decir eso. Jesús era tan humilde, era tan manso, que no hay ser humano que pudiera igualar esa condición de humildad en la que nació,
vivió y creció Jesús. Entonces, con nosotros no es así. Nosotros estamos en una lucha constante por menguar. Bueno, de pronto quien esté escuchando así separado, tal vez un poco alejado de quien está realmente escuchando, dirá, menguar. Si aquí todo el mundo lo que quiere es sobresalir. Sí, eso es cierto. Pero aquellos que han entendido el mensaje y que están tratando de menguar, pero ¿qué lucha por menguar? Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso es casi un imposible para mucha gente. Y hablo de mucha gente cristiana. Entonces, teniendo ya esto como base, entendiendo un poquito más lo que quiere aquí el pasaje enseñarnos, el apóstol Pablo, a través de estas líneas, vamos a mirar el pecado de la altivez en sus tres presentaciones aquí, de acuerdo a lo que enseña el pasaje. El pecado de la altivez es una fortaleza espiritual. Eso no lo dice la Biblia de otro pecado. Lo dice aquí el apóstol Pablo. El pecado de la altivez es una fortaleza espiritual. Y hay que sacarlo de allí y destruir la fortaleza. En tercer lugar, el pecado de la altivez se forma con argumentos o sobre argumentos falsos. Mire lo falsa que puede ser la vida de una persona por estar fundamentada en la altivez. Aunque diga que no, si tiene argumentos falsos, está argumentando, está fundamentando su vida en la falsedad. Y eso es peligroso. Y en tercer lugar, como otra de las características de la altivez, el pecado de la altivez aleja del conocimiento de Dios. Miremos lo primero. El pecado de la altivez es una fortaleza espiritual. Bueno, ya estuvimos hablando acerca de qué es una fortaleza. Pero en este caso no es una fortaleza física. Es una fortaleza espiritual. O sea, no se ve físicamente. No la podemos palpar con las manos. Pero está allí. Entonces, como es una fortaleza espiritual, bueno, ¿cómo derribamos una fortaleza espiritual? En la ciudad donde yo nací hay un castillo, es conocido como el Castillo de San Felipe de Barajas. Es un atractivo turístico en la ciudad de Cartagena, Colombia. Ese castillo es muy viejo, es antiguo, tiene muchísimos años. Y ese castillo es prácticamente indestructible. Y tiene todas las características que hemos visto de lo que es una fortaleza. Bien, ¿cómo podrían derribar semejante construcción si cada bloque, cada piedra es tan ancha como un refrigerador o más? Son bloques de piedra muy grandes. ¿Habrá que dar con un martillazo? ¿Se derrumbará una piedra? No, ¿verdad? Una muralla, como las murallas de mi ciudad también. Cartagena es conocida porque tiene murallas que la protegieron durante su tiempo de colonización. Entonces, esos bloques son tan fuertes que usted le da con un martillazo y no le hace nada. Entonces tiene que buscar, claro, no es la intención, ¿verdad? Ellos no quieren destruir sus murallas, son su atractivo turístico. Pero si fuera el caso, ¿cómo harían para destruir esas piedras tan fuertes, tan grandes y fuertes? Habría que dar miles de martillazos para que esas piedras puedan caer. Muy bien. Una fortaleza espiritual tiene que ser derribada a punta de martillazos de la palabra de Dios. Sí, Señor.
La palabra de Dios dice que es como un martillo que quebranta la piedra. Así dice la Biblia que es la palabra de Dios. Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego? El fuego para derretir, para destruir, para desmoronar. Pero la piedra, en este caso, el martillo para quebrar la piedra. ¿Cuántos martillazos de la palabra de Dios hay que darle a una fortaleza espiritual que tiene agazapado el pecado de la altivez? ¿Cuántos cree usted? ¿Miles? Sí, creo que miles. Muchos martillazos. ¿Por qué? Porque la altivez se esconde. Nosotros somos los que vamos a invadir esa fortaleza. Somos los que vamos a entrar en ese castillo donde está la fortaleza protegiendo, la altivez está protegiendo. ¿Quién construyó ese castillo? El enemigo. El enemigo construyó esa fortaleza para esconder allí la altivez y para que la persona muestre ante todos una máscara. Ella nunca se va a mostrar como es. Por lo tanto, el altivo es hipócrita, porque él no puede mostrar lo que realmente hay escondido dentro de esa fortaleza, en su corazón. Sacar ese pecado de allí donde está ahí escondido, agazapado allí, donde no quiere ser encontrado, eso es obra del enemigo. Les voy a plantear un ejemplo de lo que estamos diciendo. Después de predicar acerca del corazón del hombre, el predicador termina de predicar y se le acerca un varón y le dice: no sé por qué, en este momento en que usted estaba predicando, acabo de recordar algo que hacía muchísimos años yo había olvidado, pero lo recordé ahora. Y él recordó una escena bastante terrible de que él había asistido a un cine pornográfico y vio muchas imágenes terribles. Y cuando salió, una persona, pues un varón, se le ofreció para él desahogar su apetito sexual después de haberse alimentado con toda esa cantidad de imágenes pornográficas. Es un ejemplo bastante fuerte, pero la idea es que entendamos cómo se esconde esto. El hombre accede, paga, cumple su cometido y se va. Se sentía muy sucio. ¿Qué hace él? Casi de una forma inconsciente, él anula. No digamos que anula, él esconde ese pecado que cometió durante sus días de juventud, lo esconde. Y pasan los días, meses, años. Se casa. Y después de estar casado, después de muchos años ya de casados, comienza a tener deseos de esa sexualidad que no es correcta, que no es sana, sexualidad anal. ¿Pero por qué? Él es un varón, no tiene apetitos indecentes, se supone, conoce a Cristo, él entregó su vida a Jesucristo hace años. ¿Cómo es posible que ahora tiene tanto apego hacia esta conducta indebida dentro de un matrimonio? Así que él comienza a orar, le pide ayuda al pastor. El pastor le atiende dulcemente, amablemente le atiende, y entre las cosas que hace, le pregunta, le dice, y el hombre nada, no se acuerda de nada. Él dice: no, yo soy un varón, a mí eso nunca me ha atraído, yo nunca he aceptado, vea, yo hablo contra eso. Y de pronto, en plena predicación, el hombre se acuerda. A ver, a todos los predicadores, a todos los hermanos que han estudiado la Biblia, que saben
¿quién le recordó a este hombre que él hacía muchos años, durante sus días de adolescencia, había hecho algo así de sucio? ¿Quién se lo recordó? Eso fue el Espíritu Santo, sí. Yo sé que muchos de ustedes dijeron, el Espíritu Santo. Sí, esa es la labor del Espíritu Santo. Limpiar, purificar la mente, hacerle mantenimiento constantemente a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Por qué él se acordó? Porque el enemigo había escondido en su interior. Era como si le hubiera dicho, olvídalo, no lo recuerdes más, déjalo ahí guardado. ¿Por qué Satanás actúa así con los seres humanos? Para usar esas prácticas no confesadas cuando él quiera causar caos. Creo que estamos entendiendo. De esa forma, el hombre se acordó, habló con el pastor y le dijo, acabo de recordar algo que por muchos años mantuve oculto y yo no sabía. El pastor le dijo, sí, es que te lo recordó el Espíritu Santo porque es que por allí te quiere derribar el enemigo. Cuando él hace la confesión, le pide perdón a Dios por eso que había cometido mucho antes de ser cristiano y que lo había, como decimos por acá, le había echado tierrita, lo ocultó debajo de la alfombra, no ha pasado nada. Eso fue materia o material para que Satanás ahora lo sacara a relucir y comenzara, podríamos decir en términos teológicos, que se activó una maldición generacional. Pero miremos aquí con más detalle, pongámosle una lupa. Él se mostraba como un hombre que enseñaba en contra de eso, estaba opuesto a eso, pero tenía un ratón muerto debajo de la alfombra. Satanás lo sacó con la intención de manchar su vida matrimonial, manchar su vida sexual. Cuando ya él hace la confesión, listo. Fíjese que dice el Señor. Romanos capítulo 10 lo dice. Si confiesas con tu boca, mírelo, si confiesas con tu boca y crees, confesar y creer, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca y crees con tu corazón. Algunos piensan que esta es una acción que se realiza una sola vez en la vida. No, mi hermano. Esto se realiza constantemente, constantemente. ¿Quién pone la pauta? ¿Quién va marcando el paso a seguir? El Espíritu Santo de Dios. Como el caso del varón que comenté ahora, en la medida en que van apareciendo las cosas, se va haciendo confesión, se va haciendo una renuncia, se rechaza, y en vez de esa práctica que estaba ahí escondida, confesamos al Señor, como nuestro Rey, como el gobernante de nuestra vida, y creemos en Él. Esa ya es una labor menos, es una batalla vencida. Esa batalla la ganamos, y la ganamos en el nombre de Jesús de Nazaret y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bueno es el Señor! Y todo por haber podido confrontar algo que estaba escondido, muy escondido. Fíjese, un detalle importante, porque es que esto no lo podemos pasar por alto. La persona afectada habla de ese pecado como si él fuera el que tiene la autorización para dejar entrar o no a alguien en el cielo. Una persona muy recta, una regla con patas. Cuando el Espíritu Santo le recuerda, hey, tú eres tan débil como los demás, deja de juzgarlos, deja de señalarlos, ten misericordia. Lo que le está diciendo es, deja de ser altivo,
Porque es que la altivez hace que cataloguemos a las demás personas como inferiores a nosotros. Yo soy mejor. Yo soy más santo o más santa. Yo sé más. Yo puedo más. Mire, aquí la palabra altivez viene de una expresión hebrea. Se pronuncia gobaj. Gobaj. Significa remontarse, ser alto o altanero. Son características de la persona altiva. Y si lo miramos en griego, hupsoma. Hupsoma es una forma griega que significa lugar o cosa elevada, persona elevada. Al mismo tiempo significa una barrera, porque es que la altivez es una barrera para que los demás se acerquen. La persona altiva es inalcanzable para los demás. Esta persona es altiva porque cree que es superior a los demás. Es mejor que los demás. ¿Y qué problema? Es un pecado. Porque te está haciendo creer a la persona, está haciéndole creer que es mejor que los demás. Si esta persona mantiene esa actitud de esconder esa altivez, de esconderla, justificarla, ¿cómo? Con los falsos argumentos que vamos a ver en nuestro segundo punto. Si sigue en esa actitud, la altivez no va a salir. Al contrario, cada vez que intentan sacarla, la altivez, como un animal, como un parásito, se pega más a las paredes de la fortaleza. Pone más ladrillos todavía. Es muy triste que una persona, conociendo al Señor Jesucristo, decida sentirse superior a los demás. Dice el apóstol Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ninguno de nosotros es superior al otro. Jamás. Porque si te comparas con Cristo, te vas a dar cuenta que no le llega ni a los talones. Y Él es nuestra medida. Él es la vara. Él es la medida real. Y tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo. Pero eso va a ser imposible. Siquiera aumentar unos milímetros en estatura, si seguimos escondiendo la altivez y seguimos escudándola detrás de argumentos falsos. En segundo lugar, la segunda característica que nos muestra aquí el apóstol Pablo con respecto al pecado de la altivez es que la altivez se forma sobre argumentos falsos. Mire que el pasaje dice así: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. Derribando argumentos. Piensa por un momento, ya que la palabra argumentos es logismos. Logismos. Ideas que van amarradas a otras ideas, ¿ve? Y todas van argumentadas. Pero estas ideas, estos argumentos que van hilándose uno detrás de otro, son humanos. No tienen peso bíblico. Y para ser un poquito más para expresarme de una forma un poco más acertada para los académicos, no tienen argumentos científicos que valgan, que pesen. No tienen argumentos que puedan satisfacer el conocimiento real y la necesidad de ser humildes. No lo hay. Ejemplo. Aquí hay algunos argumentos, solamente algunos. Hay personas que dicen que no pueden creer en Dios porque no hay evidencia. No hay evidencia empírica. Entonces, ¿qué hacen? Ellos proponen sus ideas
que aquí el apóstol Pablo menciona como argumentos. Pero de acuerdo a la palabra logismos, la palabra griega que se usa, logismos, ya sabemos que son ideas humanas. También dice el apóstol Pablo allá en Colosenses 2:8, huecas, sutilezas, rudimentos conforme a este mundo. Esos argumentos, estamos viviendo precisamente en la época de los argumentos. ¿Cómo se llaman esos argumentos hoy? Ideologías. Son humanas, no tienen validez científica y no tienen peso. Usted debe saber de qué ideas estamos hablando. Si están ahora mismo la ideología feminista, la ideología de género y cuántas más. El problema del mal. Si Dios existe, ¿por qué a mí me va mal? Si Dios es tan bueno, ¿por qué a mí me pasan cosas malas? Mire todos los argumentos, y cada uno de estos argumentos podríamos, uno por uno, y con evidencia suficiente, tumbarlos de donde los tienen aquellos que son altivos. Otro problema que argumentan como una evidencia para ser altivos, la invisibilidad divina, le llaman la ocultación divina. O sea, ¿por qué Dios no se deja ver? Sencillo, se dejó ver y lo crucificaron. ¿Qué esperan? La Biblia enseña en el Salmo 14:1 que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ahora, hay muchos argumentos. Podríamos hacer una lista extensa. ¿Cuál es tu argumento? Mire, todas las personas tienen un argumento o varios para comportarse en la forma en que se comportan. Y evitan así acercarse al conocimiento de Dios. Ojo con los argumentos. Dice el apóstol Pedro que nosotros debemos estar prestos para presentar argumento con mansedumbre a todos aquellos que demanden razón de nuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15. ¿Por qué dice el apóstol Pedro esto? Porque sí, él sabía, ya lo había, y sabía que en el futuro también habría gente dispuesta a argumentar en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de la santidad, en contra de todos. Alguien le dijo a uno de los cristianos en la iglesia, ya te lavaron el cerebro. ¿Por qué le dicen así? Claro, la persona le contestó bien, claro, gracias a Dios me lo lavaron porque lo tenía demasiado sucio. Así que la persona que estaba ahí argumentándole acerca de que Dios no existía, imagínese, se notó pues que quedó bastante avergonzado. Gracias a Dios que me lavaron el cerebro porque lo tenía muy sucio. Entonces, nosotros para poder presentar argumentos que sí son sólidos, argumentos que sí tienen fundamento, tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Nosotros no podemos ser ignorantes de lo que Dios dice en su palabra, porque qué terrible es que venga una persona a tratar de manipular con argumentos humanos a personas que se dicen ser cristianas y que no saben argumentar en favor de su fe. Eso sí es vergonzoso. Personas que, ahora recuerdo la anécdota de un hermano que llama al pastor, pastor, por favor ayúdeme, mire, tengo aquí un testigo de Jehová que me está hablando y no sé cómo responderle. Y el pastor, en vista de que estaba el hermano tan apurado, le dice, bueno, hagamos algo, yo llego hasta su casa y yo le ayudo. Llega el pastor y se encuentra con que es un niño de 9 años, testigo de Jehová, que le estaba dando mejor dicho, como decimos por acá, toda una cátedra acerca de la fe en Dios, sin tener en cuenta a Jesucristo como Señor. Esto es algo que está pasando mucho. Gente que no sabe cómo responder a los argumentos que este mundo ofrece.
gente que no sabe cómo defender su fe. A Dios no hay que defenderlo. La Biblia tampoco hay que defenderla. Más bien, suelte la Biblia, que la Biblia se defiende sola. Y no solamente se defiende, le da a cada quien su poquito. Entonces, tenemos que aprender a conocer a Dios por la Biblia y por la experiencia. En la medida en que vas conociendo a Dios, te vas dando cuenta de quién es Dios. No es solo teoría. Estoy hablando de una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Si Él dice, creed en mí, entonces di que crees, confiésalo. Dile que actúe en tu vida y espera a ver qué pasa. Y date a la tarea de conocerle, porque en eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Pero muchos se han puesto a razonar. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La persona altiva va a buscar argumentos para poder refutar la fe de aquellos que dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. Tienes que estudiar la Biblia. Y si de esto depende que tú te mantengas en la vida eterna, entonces esto es 1A, esto es primero en nuestra vida. ¿Cuánta gente ha comenzado en la fe, verdad? ¿Cuánta gente conoce usted que conoció a Jesús y después de un tiempo o tal vez años, ahora ya no están en la fe? ¡Qué tristeza! En tercer y último lugar, el pecado de la altivez aleja del conocimiento de Dios. Estas personas razonan contra Dios. Estas personas no están dispuestos, por vergüenza, esconden su pecado. Por lo tanto, les cuesta conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces, hay personas que quieren conocer a Dios, pero no quieren confesar. No quieren confesarle. Les da pena. Se avergüenzan. En muchos casos, estas personas no pueden, prefieren mantener una especie de estatus. Una persona que en la iglesia decía, tenía un problema serio, en realidad era un problema serio, pero por favor no digan que yo fui bruja, que practicó la brujería, que visitó el brujo, que por favor no digan eso, no lo digan. O sea, ¿qué ganas ocultando? Precisamente eso es lo que quiere el enemigo, que se oculte, que se esconda la verdad, para que mientras está escondida la verdad, se mantenga la mentira oculta. Satanás no quiere que la gente confiese sus pecados del pasado o del presente. Satanás no quiere que la gente confiese sus pecados. Es más, Él les habla al oído, no digas nada porque te van a juzgar. Cállate, no digas, ocúltalo. Cada vez que la persona, sea quien sea, decide ocultar un pecado, está dándole la oportunidad a Satanás de que más adelante use ese mismo pecado que está oculto para tratar de destruirlo. Así es como el enemigo trabaja. Él mete la mano en ese baúl guardado de recuerdos, de malas experiencias, para usarlos en el momento en que menos te lo imaginas. Por eso es tan importante confesar, porque cuando confesamos, Él pierde todo poder. Y si lo confesamos, esa máscara se cae. Esa condición así de altivez, yo soy intocable, soy superior a ti, eso se acabará y vas a ver a las demás personas con misericordia, con amor, con compasión. De nada sirve ocultar
para mostrarse como lo que no es. Recordemos algo. Aquí tenemos una guerra de argumentos versus pensamientos. Hay dos cárceles. Una, la cárcel de la altivez. Dos, la cárcel de la obediencia a Cristo. Eso lo menciona el apóstol Pablo en el pasaje. ¿En qué cárcel quieres estar? Ya que dice el Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De quién quieres ser cautivo? ¿De la altivez o de Cristo? Hagamos una oración. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. A ti damos toda la honra. Tú eres digno de toda alabanza. En este momento confesamos delante de ti, Señor, que necesitamos que tú constantemente, por medio de tu Espíritu Santo, hagas limpieza en nuestro corazón, de lo pasado y de lo presente. Haz limpieza, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos de encima todo aquello que perturbe nuestra comunión contigo. En este momento, Señor, confesamos que llevamos cautivo todo pensamiento que nos pone a razonar en contra de ti. Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, aunque no entendamos, Señor. Y confesamos que no vamos a permitir que hayan fortalezas en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu paciencia hacia nosotros, por tu gran amor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.